¿Qué tal, amada familia de Amistad Boca? Pues bienvenidos una vez más a este miércoles de crecimiento y yo estoy segura de que Dios va a hablar a nuestras vidas para seguir creciendo y creciendo juntos en todo esto que Él desea hacer. Muy contenta de estar hoy aquí con ustedes compartiendo este mensaje de parte de Dios y bueno, vamos a iniciar. Bienvenidos. Y esta palabra Dios ha estado hablando a mi corazón y quería compartirlo con todos ustedes. Y se encuentra en la carta de Pedro, en Primera de Pedro 2:4, y el título que tiene la palabra es La piedra viva. Y quiero arrancar con una actividad que hicimos, un rompehielos en nuestra reunión de hogar de matrimonios. Sí, es emocionante ver que estamos terminando ya nuestra primera temporada como iglesia, pero la segunda temporada de los hogares, y te invito y te animo para que en enero que arrancamos nuevamente seas parte, porque ha sido una gran bendición para nuestras vidas. Y en una dinámica nos preguntaron qué lugar habíamos visitado y nos había impactado y por qué. Y sabes, no tuve que pensarle mucho. A mí me encanta la naturaleza y algo que me ha impactado es Teotihuacán. ¿Por qué? Explicaba yo que el hecho de las estructuras, de las construcciones, de los inmuebles, es algo muy impactante y que además a través del paso de los años puedan seguir ahí de pie como un vestigio de culturas ancestrales de nuestros antepasados, y que eso venía también a impactar mi corazón porque hablaba también en el área espiritual a mi vida. Cómo está impactando o cómo impactó lo que hicieron mis padres en mi vida y cómo voy a estar impactando yo a mis generaciones posteriores. Y bueno, estas son estructuras monumentales, ¿verdad? Aquí en Mesoamérica, y todo esto me lleva también a reflexionar en el pueblo de Israel, que estuvo un tiempo de servidumbre en Egipto, y ahí están también esas enormes pirámides como vestigio, ¿verdad?, del trabajo del pueblo de Israel. Y esto me lleva a reflexionar en que esas construcciones están hechas de piedras. Y la iglesia es un edificio, pero también es un cuerpo. Y en la carta de Pedro, en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, dice así: acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Para ustedes los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropiezan en la palabra para lo cual estaban ya destinados. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos alienta, nos alimenta y nos guía, Señor, cada día de nuestras vidas. Que en este tiempo, Señor, tu palabra venga a renovar nuestro entendimiento y que venga a transformar nuestro corazón para todo esto, Señor, que tú ya tienes destinado para nuestras vidas. Como dice aquí la palabra, Señor, que podamos ser edificados al ser obedientes y no tropezar
con la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la palabra nos dice piedras vivas. Y esta es la condición final a la que vamos a llegar cada uno de nosotros para ser edificados, ¿verdad? Como una casa espiritual, dice Pedro. Y vayamos primero a esto. A mí me retaba, por eso te decía yo que lo quería compartir, porque Dios ha estado confrontando mi corazón y dice, ¿eres una piedra viva? ¿Somos una piedra viva? ¿O eres una piedra más como esas que puedes ver ahí en esas ruinas arqueológicas, ¿no? ¿O realmente eres una piedra viva? Y bueno, recordemos que esta carta de Pedro fue escrita al pueblo cuando estaba en medio de la persecución. Esto estaba generando dudas, pensaban que quizás que a lo mejor Dios ya los había abandonado. Y en este año, 9 meses de pandemia, a lo mejor nos hemos sentido en algún momento así, ¿verdad? Como, Señor, ¿y dónde estás? ¿Y ahora esto cuándo termina? ¿Cuánto tiempo más? Pero esta palabra nos viene a animar, nos viene a aconsejar. Pedro quería aconsejar al pueblo a cómo atravesar estos momentos de dificultad y de aflicción que estaban viviendo. Bueno, y Pedro emplea este ejemplo para ello. La piedra, de latín petra. Es una sustancia mineral dura. Nosotros sabemos que es una piedra. A mí me encanta coleccionar piedras y es algo compacto, es decir, que su consistencia es elevada, es muy fuerte. Y estas piedras se extraen de canteras. Tú y yo somos piedras y estábamos en canteras diferentes, ¿verdad? Algunos fuimos más difíciles de extraer de la cantera, otros fuimos más dóciles, más fáciles, no estábamos tan arraigados a lo mejor a la cantera, a esa vida en la cual nosotros fuimos criados. Y bueno, pero lo importante es conocer que todos fuimos extraídos de una cantera, que todos somos piedras y que así como hay en el mundo mineral y en la geología diferentes tipos de piedras, cada uno de nosotros es una piedra diferente. Pero cuando venimos a la piedra angular, a esa piedra preciosa, somos transformados, dice su palabra, a imagen y semejanza, a esta piedra angular escogida y preciosa. Por eso, Efesios 2.1 dice, Efesios 2.1 dice, a ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otros tiempos practicaron, pues vivían de acuerdo a las corrientes de este mundo. A eso me refiero cuando tú y yo fuimos extraídos de canteras diferentes. Estábamos viviendo como nosotros queríamos, alejados de Dios. Y a veces cuando venimos a Cristo, y te hablaba yo de este año 9 meses de pandemia, podíamos acomodarnos fácilmente, porque estuvimos un tiempo recluidos, un tiempo en el cual no podíamos salir y podíamos haber regresado a esa cantera, ¿verdad? Pero Dios nos estaba invitando a hacer esas piedras vivas. Fuimos extraídos para Él, de nuestra vieja manera de vivir, pero sin juicio. Eso es algo hermoso. Él no nos juzgó, fuimos extraídos con gracia, con amor, con misericordia. Por eso dice el versículo 4 de Primera de Pedro, como lo habíamos leído, dice, acérquense a Él, a la piedra viva. Y esto es muy hermoso porque Él es el que nos da vida. Y no nada más nos da vida en esta tierra, sino que nos da vida eterna, porque Él es el dador de vida eterna. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos acercamos a Él, podemos recibir de esa buena vida en esta tierra, pero también estamos seguros que el día que partamos de este mundo terrenal, tenemos un lugar con Él allá en la eternidad. Y si nos acercamos a Él y permanecemos en Él, nosotros vamos a ser vivificados. Y bueno, en este tiempo estamos a 2 días en
que el mundo entero celebra, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Y son épocas en las cuales nosotros podemos compartir de este amor con todas estas otras piedras que se encuentran por ahí y poder ser vivificados como casa espiritual, dice su palabra. Hay muchos que están en estas épocas sensibles a la voz del Señor, pero hay también, como dice el versículo acá, el versículo 7, la piedra que desecharon los edificadores. También es un tiempo en el que varios van a rechazar el evangelio, pero nosotros tenemos que acercarnos con amor, con humildad, con la gracia que hemos recibido de parte de Dios para que ellos también sean vivificados. Dice la palabra que si nos acercamos a Él, somos edificados. ¿Y para qué vamos a ser edificados? Bueno, nos dice que vamos a ser edificados como casa espiritual. Y una casa nos da protección, una casa, ¿verdad?, nos da seguridad. Y vamos a ser edificados y eso nos habla de crecimiento. Y me encanta que hoy es miércoles de crecimiento y esto es para desarrollarnos, para utilizar los dones, los talentos que Dios ha depositado en nuestras vidas con la finalidad de que nos multipliquemos en otros, que sirvamos al Señor y su nombre sea glorificado. Yo meditaba en dos tipos de crecimiento o dos tipos de edificación. La primera es una edificación individual, una edificación personal. Esto, ¿cómo vamos a ser edificados? Acercándonos a Jesús, a la piedra viva, a esa piedra preciosa, dice la palabra, y es algo que no podemos dejar de ver, que es preciosa, que ha sido escogida para edificarnos a cada uno de nosotros. La palabra nos dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todos somos diferentes, todos hemos sido edificados o estamos siendo preparados de maneras diferentes, porque no somos iguales, como te decía en un principio, ¿verdad? Aún nuestros estilos de crianza fueron diferentes, pero en Él podemos llegar a ser uno solo. Dice el versículo 12 de Efesios 4, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, no es solo personal. Sí vamos a crecer nosotros, sí vamos a ser edificados, pero para poder poner todo ese crecimiento, todo eso, ese aprendizaje en manos de los demás. Dice, hasta que lleguemos todos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Éramos simples piedras, pero si nos acercamos a Él, somos piedras vivificadas con un propósito. Y con ese propósito es un propósito eterno. ¿Cómo somos edificados individualmente? Pues debemos primero despojarnos de toda nuestra antigua naturaleza, ¿verdad? Tomar esa decisión, porque eso es decisión propia. Aunque Dios lo quiera hacer, si nosotros no nos despojamos de esa antigua manera de vivir y tomamos esa nueva identidad en Cristo, esa identidad de la cual hemos sido revestidos a través del hermoso sacrificio de Jesús, vamos a poder ser edificados. Debemos despojarnos de ese viejo hombre y ser revestidos de esta nueva naturaleza a través de la oración, de la lectura y la meditación de la palabra, de buscar diariamente esa íntima relación con Él, de pasar 5, 10, 1 hora, el tiempo que Dios te lleve, pero que sea de corazón a corazón, que no sea por cumplir un requisito o decir, ay, es que no he orado o no he leído. No, porque Dios no nos condena,
porque de nada serviría que nos acercásemos a Él solamente por un compromiso. Tenemos que anhelar ser edificados por Jesús. Y bueno, ¿esto para qué? Tenemos que buscar una estrecha e íntima relación con el Señor, porque ahí es donde va a ser revelada a nuestras vidas su perfecta voluntad. Y segundo, bueno, para ser edificados congregacionalmente, ¿verdad? Para ser edificados en familia. Sabes, tú y yo somos madurados en las relaciones personales, en las relaciones humanas. Y a veces, pues como dicen por ahí, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo y a veces tenemos mundos en caos, pero en el Señor todo es posible. Su palabra dice que su gracia y su amor nos es suficiente para podernos soportar los unos a los otros. Dice el versículo 12 de Efesios que estábamos leyendo, ¿recuerdas? Dice que esto es a fin de perfeccionar a los santos, sí, a ti y a mí, para la obra del ministerio, para que podamos edificar a su iglesia, para que podamos seguir instruyendo a las generaciones posteriores y a ser edificados a través de los ancianos de la iglesia, de estas personas que están ahí trayendo una palabra de edificación a nuestras vidas. Entonces, esta es la finalidad, que podamos también ser madurados y crecer como iglesia. Y bueno, ¿todo esto para qué? Si vamos a crecer de manera personal, vamos a crecer de manera individual, ¿pero para qué? Y regresamos a Primera de Pedro, en el versículo 5, dice, para que sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Aquí está el candado, ¿verdad? A través de Jesucristo. Por eso es tan importante nuestra relación con Él, porque es a través de Él, el sumo sacerdote, por el cual nosotros vamos a poder ofrecer estos sacrificios espirituales. Si bien recordamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Aprendimos toda una serie de rituales y de sacrificios que el sacerdote tenía que apartarse para poder presentarse delante de Dios y presentar al pueblo en la expiación de los pecados, aún por una ofrenda de gratitud. Tenía que haber este intermediario. Bueno, de acuerdo a Hebreos 10, si puedes leer Hebreos 10 del versículo 1 al 11 posteriormente, ya no se ofrecen toros, ya no se ofrecen corderos ni palomas en el altar, porque Jesucristo fue ese sacrificio perfecto que fue entregado en el altar, en la cruz del Calvario, por la expiación de todos nuestros pecados. Y dice que somos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. Entonces nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia y presentar todos estos sacrificios espirituales, ofrecer nuestra oración sincera, ofrecer nuestra adoración, nuestra alabanza a Jesucristo, nuestra voluntad, nuestro tiempo. Todo esto que Dios ha estado edificando en nuestras vidas, ahora lo podemos ofrecer como ese sacrificio espiritual. Ya no debemos, ¿verdad?, hacer más rituales, sino poder acercarnos a Él confiadamente. Y bueno, para esto tenemos que estar apegados a Él, sujetos a su voluntad. Debemos de estar sujetos a esta piedra viva. Y esta va a ser una construcción fuerte, como les platicaba al inicio, ¿verdad? Como estos vestigios arqueológicos. Así vamos a ser nosotros edificados como una construcción fuerte, inamovible. Y entonces, como dice el versículo 6 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice que no vamos a ser avergonzados. Dice, y el que crea en ella
no será avergonzado. No vamos a ser avergonzados. El Señor va a estar ahí respaldando todo en nuestras vidas. Y como te decía, amada familia, estamos a 2 días de que el mundo entero celebre la Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador. Y son tiempos en los cuales podemos ofrecer estos sacrificios espirituales, estas ofrendas de amor, orar por la familia, ir al enfermo, ir al necesitado, ¿verdad? Y que podamos ser esa extensión de su amor, esa extensión de su gracia. Dar, dice la palabra, de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo creo que hemos recibido suficiente y abundante, aún en este tiempo que pudiéramos decir que es tiempo de aflicción o de pruebas. Ahí el Señor se ha manifestado de una forma gloriosa y por eso es que estamos aquí, porque conocemos a ese Dios fiel, a ese Dios vivo, a ese Dios verdadero. Podemos extender la gracia y la misericordia de Dios hacia los demás, para que seamos esa iglesia que Dios diseñó en su corazón, esa construcción llena de piedras vivas que están cimentadas sobre la roca, sobre esa piedra angular, sobre esa piedra viva que dice que fue escogida para darnos vida. Y qué maravilloso es que seamos una iglesia formada por piedras vivas que se alimentan, que se animan, que se aman los unos a los otros. ¿Por qué no oramos? Sí, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues obrando en nuestras vidas. Tú sigues obrando en nuestros corazones. Tú deseas, Señor, que cada uno de nosotros seamos esas piedras vivas que se alimentan de ti, que se animan, que nos amamos los unos a nosotros, que edifica, Señor, y que enseña a sus generaciones a edificar, recordando, Señor, que Jesús nos ha instado a predicar a tiempo y afuera de tiempo, que nos ha llevado, Señor, a ser nuevos discípulos. Queremos ser esas piedras vivas. Gracias, gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es fiel y verdadera. Yo quiero ser, Señor, esa piedra viva que funciona conforme a tus planes y a tus propósitos, Señor. No queremos solamente acercarnos a ti, como dice la palabra, sino que podamos permanecer en ti, fuente de agua viva. Queremos, Señor, estar ahí como pámpanos pegados a la vid, a fin de dar un fruto, Señor, y un fruto abundante. Ayúdanos, mi Dios, a ser ese sacerdocio santo que camina en integridad, que camina en verdad, para poder ofrecer, Señor, a través de Jesucristo, todos estos sacrificios espirituales por amor y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, ayúdanos a caminar con los ojos puestos solo en ti. Amado Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, nuestro Dios, por ser guía, por ayudarnos en medio de la debilidad, por sostenernos en todo momento. En Cristo Jesús recibe gloria, honra y alabanza. Amén. Amada familia, ha sido un gusto poder estar con ustedes. Y pues bueno, les recordamos que pueden dar sus diezmos, sus ofrendas a través de los medios que les van a estar saliendo en las pantallas. Y recordarte que este domingo 26 de diciembre estamos aquí, tenemos nuestras 2 reuniones. No olvides registrarte
tenemos nuestra primera reunión a las 10 de la mañana y la segunda en punto de las 12 del mediodía. Así que te invitamos, no esperes a mañana, regístrate hoy mismo. Si tienes invitados porque llegó familia a la cena de Navidad, tráetelos. Vamos a recibir una palabra de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Recuerda que seguimos con el banco de alimentos y pues ya estamos listos y preparados para todo lo que Dios desea hacer en este año 2022. Que tengan una excelente noche. Bendiciones.